Minasan, konnichiwa. Minasan, vamos a continuar con el estudio del Minnan Nihongo Ichi. En este caso, nuevamente, aún seguimos en el Dai Ikka, en la lección número 1, pero vamos a ver el día de hoy esta estructura con oración K. ¿Qué hace referencia a esto? Esta estructura, con esta estructura vamos a poder hacer preguntas, ¿correcto? Sino que vamos a ver cómo es que funciona. Es similar, es muy similar al español. Bueno, en el sentido de cómo es que se formula una pregunta, ¿no? Veamos, tenemos que ser conscientes que esta partícula, en este caso partícula K, que va a ir al final de una oración, representa literalmente o puede representarse a nuestro signo de interrogación en español, ¿correcto? Entonces, nosotros en español, para poder decir hacer una pregunta, simplemente cambiamos la entonación. Yo puedo decir, por ejemplo, tú eres Ishida, tú eres Ishida. Entonces, cuando yo digo de esta forma, estoy haciendo una afirmación que tú eres Ishida. Pero si quiero hacer una pregunta, simplemente cambio la entonación. ¿Tú eres Ishida? ¿Tú eres Ishida? Entonces, la estructura es la misma, simplemente cambia la entonación. Y lo mismo pasa con el japonés. Si nosotros tenemos aquí algunos ejemplos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si yo omito en este caso, el K final que es de preguntas, yo lo omito y digo, Anata wa llamada sandes. Anata wa llamada sandes. Entonces, hasta antes del K significa tú eres llamada. Anata wa, en cuanto a ti, en cuanto a tú, eres llamada. ¿Hay? Entonces, esta es una estructura afirmativa. Yo agrego este K y cambio la entonación y automáticamente se convierte en una pregunta. ¿Anata wa llamada san desu ka? ¿Anata wa llamada san desu ka? Y recuerden, este K, o en este caso la partícula K, que es de pregunta, va a alzarse la voz. Acá se alza un poquito la voz. ¿Anata wa llamada san desu ka? Ka hacia arriba, ¿no? ¿Anata wa llamada san desu ka? Entonces, acá estoy preguntando, ¿tú eres llamada? ¿Tú eres llamada? ¿Anata wa llamada san desu ka? ¿Correcto? Entonces este K es para hacer preguntas. Ay, veamos el siguiente. Tsugi. Ishikawa-san wa isha desu ka? Ishikawa-san wa isha desu ka? Entonces, aquí estamos viendo, el señor Ishikawa es doctor. Ishikawa-san wa isha desu ka? Hacia arriba el K de Isha desu ka? El señor Ishikawa o la señora Ishikawa es doctor o doctora. Pregunta. Este K me da esta entonación de pregunta. Hai. Tsugi. Ishida-san wa Nihonjin desu ka? De la misma forma. Ishida-san wa Nihonjin desu ka? Pregunta, ¿no? Entonces, en este caso, y de la misma forma, el señor Ishida o la señora Ishida es japonés o es japonesa. Pregunta. Entonces, este K nos va a permitir hacer preguntas. Si ya nosotros podemos formar oraciones afirmativas, basta con solo agregar el K al final y ya se convierte en una oración interrogativa. ¿Correcto? Así de sencillo. No cambia. Simplemente también tiene que cambiar un poquito la entonación, ¿no? Para que se pueda entender. Muy bien. Entonces, Minasan, vamos a ver las respuestas, el kotae, respuestas. En todo caso, si nosotros nos hacen preguntas, tenemos que saber responderlas, ¿no? Entonces, hay dos respuestas que podemos hacer. Uno, que es el hai, que es el sí, o ie, que es el no negativo, ¿no? Hai positivo, ie, ¿correcto? Hai o ie. Y podemos utilizar de la siguiente forma. Veamos algunos ejemplos. Si me preguntan, sumimasen, ¿anata wa nihonjin desu ka? Sumimasen, ¿anata wa nihonjin desu ka? Disculpe, ¿usted es japonés? Yo puedo responder, Hai, watashi wa nihonjin desu. Pero en nuestra estructura o en una conversación cotidiana, como en el contexto ya se entiende que me están preguntando directamente, yo puedo omitir el watashi wa. Entonces, yo puedo responder, Hai, watashi wa nihonjin desu. Pero hay otra opción que simplemente
omitiendo el watashi wa se entiende porque es en un contexto específico. Ya se sabe que yo estoy dando la respuesta, ¿no? Porque me están preguntando, sumimasen, ¿anata wa nihonjin desu ka? Y yo respondo, hai, nihonjin desu. Sí, soy japonés. Porque en esta estructura se entiende. Podemos omitir el watashi wa. Hai, watashi wa nihonjin desu o simplemente hai, nihonjin desu. Muy bien. Tsugi, veamos con el negativo ie. ¿Qué pasa con el negativo? Por ejemplo, la respuesta es ie isha ya arimasen. Gakusei desu. Entonces, la pregunta es, sumimasen, perdón, o disculpe, sumimasen, ¿anata wa isha desu ka? Sumimasen, ¿anata wa isha desu ka? Y yo respondo, ie isha ya arimasen. Gakusei desu. Isha ya arimasen. Gakusei desu. Ahí utilizamos la estructura que vimos en la clase pasada, en el video pasado, acerca del negativo. Ie isha ya arimasen. No, no soy doctor. No, no soy doctor. Soy estudiante. Soy estudiante. Ie isha ya arimasen. Gakusei desu. Si se dan cuenta, aquí ya estoy omitiendo el watashi wa. Entonces, yo puedo decir, pero sería mucho más largo, decir, ie watashi wa isha ya arimasen. Watashi wa gakusei desu. Si se dan cuenta, se repite watashi wa, watashi wa. Entonces, en el lenguaje normal, cuando ya se entiende de quién se está hablando, no es necesario volver a decirlo. ¿Sí? Entonces, normalmente se omite porque en el contexto ya se entiende. Si me hacen una pregunta directa con Anata wa Isha desu ka? ¿Usted es doctor? Yo puedo responder Ie Isha ya arimasen. Gakusei desu. ¿Ahí? Gakusei desu. Entonces, esta es la estructura. ¿Ahí? Veamos la siguiente estructura. Ie morita desu. Ie morita desu. Entonces, acá me están preguntando, por ejemplo, sumimasen, ¿anata wa Yamada-san desu ka? Disculpe, sumimasen, ¿anata wa usted, anata wa Yamada-san desu ka? Ie, watashi wa Morita desu. No, yo soy Morita. Pero igual, en esta estructura también tiene esta posibilidad de quitarle watashi wa, porque ya se entiende quién está respondiendo. La pregunta es, sumimasen, anata wa Yamada-san desu ka? Yamada-san desu ka? Ie, Morita desu. No soy Morita. Entonces, esa estructura me permite responder a las preguntas con K. Anata wa Yamada-san desu ka? Ie, watashi wa pan desu. O también puedo responder, ie, pan desu. Directo, sin el watashi wa, porque se entiende en el contexto. Ishikawa-san wa isha desu ka? Ishikawa-san wa isha desu ka? Podemos responder, hai, Ishikawa-san wa isha desu. O simplemente, hai, isha desu. En el negativo, ie, Ishikawa-san wa isha ya arimasen. Ahí, entonces, de la misma forma, ie, Ishikawa-san wa gakusei desu. Y podemos dar la respuesta directa, ¿no? La respuesta afirmativa. Entonces, esta estructura, tanto pregunta como respuesta, es muy sencillo. Recordar que hi es sí y ie es no. Y el K nos va a servir para poder hacer las preguntas. Hi. Ya, minasan, espero que les haya gustado la clase de Leo. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y espero que hayan aprendido un poquito más. Está sencillo este punto gramatical, pero es indispensable conocerlo. Hey, ya, minasan, arigatou gozaimasu. Mata ne.